Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy, para festejar este mes patrio, nos acompaña nuestro querido y admirado doctor Máximo Carvajal para darnos una lección de su amor por México con el nombre del trueque de Derecho Precolombino Mexica. Doctor, ya se volvió a conectar. Dijo que ahorita regresaba en unos minutos, pero antes de darle la palabra, quisiera robarle unos minutos y así aprovechamos que regrese para presentar el dato peque del trueque. El dato peque del trueque del día de hoy. Algunos puntos finos de la reforma fiscal para el 2022. El pasado 8 de septiembre se presentó la propuesta de reforma para el año 2022. Esta propuesta tiene el objetivo de simplificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y al mismo tiempo fortalecer las herramientas para asegurar el debido cumplimiento. Cabe hacer mención que solo es una propuesta, misma que se somete a consideración por parte de la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación. Tú te podrás preguntar, ¿habrá aumento de impuestos para el 2022? Bueno, de acuerdo con la política de ingresos, no se proponen aumentos de impuestos ni nuevas contribuciones. Pero fíjate bien, sin embargo, se busca una mayor recaudación sobre los contribuyentes y se propone la creación de distintos regímenes fiscales, con el fin de obtener una mayor captación del impuesto, como el régimen simplificado de confianza. En cuanto al impuesto sobre la renta, ¿a quién, podrías preguntarte, se dirige el régimen simplificado de confianza para personas físicas? Bueno, pues se propone la creación de este régimen simplificado administrativo en el pago de impuestos sobre la renta, el cual va dirigido exclusivamente a personas físicas, que es de las que estamos comentando en este momento, que operará para pequeños y medianos contribuyentes con ingresos brutos de hasta 3.5 millones de pesos al año. ¿Y cómo se calculará el impuesto? Bueno, pues la herramienta para este régimen simplificado establece una serie de cuotas fijas que varían en función del ingreso bruto anual, como sigue: 1% para aquellos contribuyentes con ingresos hasta de 300,000 pesos anuales, 1.1% para ingresos de hasta 600,000, 1.5% hasta 1 millón, 2% hasta 2.5 millones de pesos y 2.5% hasta el límite, que son 3.5 millones de pesos anuales. El cálculo para el pago de impuestos va a resultar de multiplicar dichas cuotas por el ingreso bruto recibido, utilizando como principal eje la facturación electrónica que permite la automatización del cálculo. ¿Y qué obligaciones tendrás bajo este nuevo régimen? Bueno, pues los contribuyentes, para cumplir con sus obligaciones, únicamente deberán: 1. Inscribirse o actualizar su registro federal de contribuyentes; 2. Generar su firma electrónica avanzada y activar su buzón tributario; 3. Expedir y solicitar facturas a través del portal del SAT; 4. Ingresar al portal del SAT de la citada autoridad, donde encontrarás la información precargada; y 5. Generar la línea de captura y realizar el pago correspondiente en el caso de que proceda.
¿Y qué beneficios tendrán los contribuyentes en este régimen? Bueno, los contribuyentes que tributen en este nuevo régimen obtendrán beneficios como las facturas que emitan podrán participar en los sorteos que determine el SAT, como por ejemplo el próximo del Buen Fin. Podrás participar en los remates que lleve a cabo el SAT conforme a las reglas de carácter general que a efecto emita esta autoridad. No presentarás declaraciones informativas. Y por supuesto, y muy importante, no llevarás contabilidad electrónica. Y en teoría, ¿cuándo entrará en vigor este nuevo régimen? Pues bueno, se plantea que este nuevo régimen entre en vigor a partir del 1 de enero del 2022, considerando que los contribuyentes que migren a este nuevo régimen pueden contar con acreditamientos y deducciones pendientes de aplicar, así como con saldos a favor. Se plantea que a través de disposiciones transitorias se otorgue un periodo para aquellos contribuyentes que puedan aplicar lo antes mencionado. Hoy únicamente el dato peque del trueque de este nuevo régimen de personas físicas. Mañana te platico sobre las personas morales. Pues hoy sí es un día de gala, porque como dijo el doctor Máximo Carvajal, pues vamos a tener un trueque maravilloso que nos va a ilustrar de todo lo que es el derecho precolombino mexica, y tenemos al doctor Octavio de la Torre que nos acompaña el día de hoy, entonces sí es un día de gala. Qué honor de veras. El honor es nuestro, doctor. No, tener a Octavio es un grandísimo honor, porque con todas las ocupaciones que tiene, con todos los cargos que ostenta y que ya no lo vemos muy seguido, hoy sí es día de fiesta para mí. Pues la verdad para mí también, doctor, yo estoy en las mismas, no se preocupe. Y bueno, antes de darle la palabra, voy a leer rapidísimo su semblanza, aunque sabemos y lo conocemos, yo creo que sí es bien importante presentarlo. El doctor Máximo Carvajal Contreras es chiapaneco de nacimiento, licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas, maestría en Derecho, doctorado en Derecho, 2 medallas Gavino Barreda por ser el más alto promedio de su generación, 3 magna cum laude por sus estudios, tesis y exámenes profesionales y todo lo anterior ante la Facultad de Derecho de la UNAM. Es fundador en 1971 de la Cátedra de Derecho Aduanero de su facultad, la cual sigue impartiendo después de 50 años, así como posgrados en materias de legislación en comercio exterior, legislación aduanera y derecho comunitario. Cuenta con 5 doctorados honoris causa y 4 universidades extranjeras lo han designado profesor honorario. Siendo director en su facultad, creó el Seminario de Comercio Exterior y las cátedras de Derecho de Comercio Exterior y Derecho a las Integraciones Aduaneras. Es autor del primer libro de Derecho Aduanero de la República Mexicana, que lleva 18 ediciones de la editorial Porrúa, autor del libro Tratados y Convenios Aduaneros de Comercio Exterior de editorial Porrúa y de la editorial argentina Abeledo Perrot, el libro colectivo de Derecho Aduanero tomo 3, el Derecho Aduanero en México y libro colectivo de Derecho Aduanero de la editorial Tirán Labranche, dirigido por Germán Pardo. Ha participado en diversos congresos, ha dictado más de 310 conferencias en América, Europa y Asia y se le ha conocido con más de 510 distinciones y 70 medallas y un titán en comercio exterior. Y 4 asociaciones se presiden: ANFADE, Confede Nacionales, AFEIDAL e IDEA Internacionales. Es miembro número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y de la Asociación Internacional Fiscal. Doctor Carvajal, para nosotros es un honor tenerlo otra vez para hacer un trueque y estamos ansiosos por escuchar su plática en este mes muy mexicano. Gracias, Daniela. Yo, como saben, no voy a utilizar, no voy a compartir pantalla, pero no sé qué me pasó, que nada más me veo en chiquito. No sé si me podrían auxiliar para que pudiera yo tener una mejor vista Isa, de todos. ¿nos ayudas? A ver, Isa. Sí, doctor. A ver si... Buenas tardes, doctor. En la parte de arriba, donde ¿Sí? dice vista, dele clic ahí y después donde dice galería. Pues no veo ni el vista, ni el vista aduanal lo veo. Nomás veo grabando live en YouTube. Y Ajá. nada más. Más a su derecha.
No, no tengo. Bueno, voy a picarle ahí a una Hay unos Bet cuadritos. transmisión. No, Ajá. no tengo más. Arriba a la derecha de la pantalla hay unos cuadritos que dice View. No los tengo yo. Deme un segundo. Ya vi que entraste Ahí. en un view. Ahora sí. Listo. ¿Qué le hiciste? ¿Quién sabe? Perfecto. Gracias. Éxito. Gracias. Bueno, vamos a hablar del derecho precolombino mexica. Dirán ustedes, ¿por qué he escrito? Bueno, no lo están viendo. Mexica con SH en vez de X. Porque además que es la grafía correcta en lengua náhuatl, es una corriente histórica, filosófica, en el cual, y yo creo en esta corriente, en el cual nosotros los mexicanos tenemos dos culturas madres, la cultura indígena y la cultura española, con todas sus partes buenas y malas, y las indígenas con todas sus partes buenas y malas. Yo creo que los mexicanos somos gentes, mujeres y hombres que en esa fusión que hemos tenido ha nacido el pueblo de México y somos un pueblo hermoso, grande y que no cambiaría yo nada en el mundo por haber nacido en él. Dijo, y perdón, me voy a salir un segundo de lo que tengo escrito, dijo Martí hace muchos años, el gran libertador cubano, todos los latinoamericanos tienen dos patrias, la suya y México. ¿Por qué? Porque México ha estado abierto siempre a recibir a cualquier latinoamericano que sufre o que ha sufrido en sus países persecuciones y cárcel por su ideología, por su democracia y por defender los valores del ser humano. Así que yo me siento muy honrado y diría lo mismo, parafraseando a Martí, que yo tengo dos patrias, México y como latinoamericano, México. Bien, ha sido una constante en casi todos los estudios de historia del derecho mexicano que se trata con poca profundidad y solo para cubrir las apariencias el tema del derecho precolombino. Para nadie escapa, y sobre todo en la actualidad, la importancia que reviste el asunto, el grado de civilización que habían alcanzado los pueblos que habitaban esta tierra antes de la llegada de los europeos y la necesidad de conocer el orden jurídico mesoamericano. Así lo ha entendido Rudolf Stamler en su Tratado de Filosofía del Derecho, al afirmar, y abro comillas, es evidente que el contenido concreto de un determinado orden jurídico solo se puede llegar a conocer y a definir exactamente en su modalidad peculiar por el estudio de sus orígenes históricos. Habrá quienes piensen que el derecho actual en México no tiene su origen en el sistema aborigen, sino en el español y más concreto en el indiano. Por lo tanto, ¿para qué estudiar lo que no aporta históricamente datos a la normatividad vigente? Para quienes creen lo anterior, basta decirles que están sumamente equivocados. El estudio de nuestros antepasados, los que estuvieron viviendo en estas latitudes antes de la conquista, tiene una gran importancia, ya que tiene un peso específico en las costumbres de nuestras comunidades indígenas y se ha elevado incluso a rango constitucional la protección de sus tradiciones y de sus lenguas.
Basta decir que de los 130 millones que podemos ser, hay varias cifras, me pondré en un justo medio, 14 millones son indígenas en nuestro país. Como temática, para una mejor comprensión de los puntos que voy a tratar en esta charla, voy a agrupar los conocimientos con un criterio y una terminología moderna, en muchos casos, que no era la que usaban los mexicas. Entonces, por favor, por ejemplo, cuando voy a hablar de tipicidad en los delitos, pues no es una terminología de nuestros aborígenes, sino es una terminología actual. Voy a tratar también de utilizar al máximo algunas denominaciones autóctonas de las organizaciones y de las instituciones. Pasemos a ver su organización política. Al llegar al Valle del Anáhuac, los españoles encontraron que los mexicas, los tepanecas y los texcocanos tenían una alianza defensiva y ofensiva que le dio la hegemonía sobre los demás pueblos, la famosa Triple Alianza. Los límites fijados para la extensión territorial que abarca el poderío de estos tres pueblos se han señalado, fíjense ustedes, todo lo que abarcaba. Al norte, con Jalisco, al sur, con el Soconusco, al este, con el río Coatzacoalcos y al oeste, con los límites de Michoacán. Más de 400 pueblos tributarios dan testimonio del poder militar, político y económico que habían desarrollado. En la cúspide de la organización se encontraba el Tlatoani, que significa el que habla, el orador, llamado también Tlacatecutli, es decir, el jefe de los hombres, o también el Güey Tlatoani, y Güey Tlatoani quiere decir gran señor, o también lo podrían llamar el Altépetl, el que está en la cima. Desde la fundación de la Gran Tenochtitlán en el 1325 hasta su rendición en 1521, 500 años de esto, la gobernaron 12 señores. Yo incluyo uno más en la historiografía, porque normalmente se habla de 11. Yo incluyo a Tenoch, que quiere decir tuna en el nopal. A Camapistli, el que siempre todos dicen que es el primero, no sin falta de razón, pero Tenoch es el que guía en el último tramo a los mexicas para fundar la Gran Tenochtitlán, y precisamente Tenochtitlán deriva del nombre de Tenoch. Acamapistli significa el que empuña las cañas. Huitzilihui, pluma de colibrí. Chimalpopoca, escudo humeante. Iscuat, serpiente de obsidiana. Ilhuicamina, es el tirador de flechas al cielo. Axayacal, rostro de agua. Tezotzitl, señor del autosacrificio. Ahuizop, perro de agua. Moctezuma Xocoyotzin, el joven. Cuitlagua, excremento fresco. Y Cuauhtémoc, águila que desciende, no águila que cae. Es diferente el concepto. La que desciende, desciende para atrapar las presas. Va en un vuelo vertiginoso para tener una lucha. Eso es Cuauhtémoc, águila que desciende. La forma de gobierno se puede comparar con la de una monarquía electa dentro de una línea hereditaria, atemperada por la presencia de un Consejo Supremo, el Tlatocan, y además con la figura del Cihuacuatl. Se dice que hasta Tenoch el gobierno fue teocrático, pero a partir de Acamapistli se dividió en dos, quedando el Tlatoani como el jefe supremo de gobierno y el juez también supremo.
y un tetecutli como sumo sacerdote. El tlatocan que elegía al tlatoani estaba compuesto de 4 tlecutlatoques designados por el pueblo con la única función, fíjense ustedes, qué importante, con la única función de elegir. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Hagan ustedes en cuenta que era el INE, que la única función que tiene, la más importante, es precisamente llevar a cabo las elecciones y velar porque éstas sean limpias, transparentes y dentro de un ambiente democrático. Este tlatocan que elegía al tlatoani estaba formado, dije, por cuatro formas, 4 agrupaciones. Por ejemplo, a él concurrían los más viejos. También concurrían los soldados más ancianos y algunos principales o sacerdotes. La elección era aprobada por los señores de Texcoco y de Tlacopan. Vean ustedes ahí los 4 elementos que formaban. 1, los más viejos, los soldados más ancianos, principales y sacerdotes, y los 2 señores de la Triple Alianza, la de Tacuba y la de Texcoco. Las principales funciones del Hueytlatoani era la de comandante en jefe del ejército, supremo legislador, determinador de los tributos, cuidador del tianguis y de todas las cosas que en él se vendía. En el orden jerárquico, después del Tlatoani, del Hueytlatoani, del Notlatocatzin, venía el Cihuacuatl, solo sometido al poder del Tlatoani. Este personaje era el supremo magistrado, el jefe del gobierno interno encargado de la hacienda pública. Mi querido maestro, el doctor Guillermo Floriz Margarán, le agrega en sus estudios históricos una función más. Era el Cihuacuatl, el historiador oficial. El Hueytlatoani nombraba inmediatamente después de su elección a 4 personajes que lo ayudaban en la tarea de gobernar, llamados Tiacahuac. Uno es el Tlacochacaltl, príncipe de la casa de las lanzas arrojadizas, el de la casa de los dardos. Este personaje, que era como un ministro o un secretario de la defensa nacional, diríamos, en esta época moderna, controlaba los arsenales y era el ministro de la guerra. El segundo personaje que se nombraba era el Tlacatecal, que quiere decir senador de hombres, magistrado de causas civiles y penales. Presidía el tribunal colegiado. En sus sentencias civiles no existía ningún recurso. Tenía, salvo en los penales, que sí se podía apelar al Cihuacuatl. Tenía 2 coautores, el Cuauhnostli, que era el ejecutor de las sentencias de los jueces, y el Tlaliohtlac, que era su asesor.
Estaba también como tercera figura nombrada el Exoacuatl, que significa derramador de sangre, y este servidor público era el que mantenía las relaciones con el resto de servidores y del pueblo en general. El Tillancalqui era el cuarto señor. Su designación quiere decir señor de la casa de la negrura. Él cuidaba el santuario de la diosa Cihuacuatl. La clase dirigente que existía. La base para fijar las distintas categorías, fíjense ustedes qué importante es esto. La base para fijar las distintas categorías sociales son el esfuerzo individual, la probidad, la valentía, el cumplimiento de los deberes religiosos, más que la herencia. Esos son los signos distintivos que permite establecer las jerarquías sociales. Dentro de estas jerarquías está el tecutli. Los tecutlis eran los señores dignatarios. Sirven para designar generosamente a la clase dirigente. Se puede llegar a ser tecutli por elección o por designación. A su nombre siempre se le agrega la partícula reverencial sin. Ustedes habrán visto en infinidad de textos o en lecturas de periódicos, Cuauhtemoc-Sin. El sin se le aplicaba a todos esta clase dirigente porque es una partícula reverencial. Viven los tecutlis en un teocalli cuyo sostenimiento está asegurado por los servicios que le prestan los pobladores bajo su dirección. ¿Cuáles son las funciones de ellos? Representar a la comunidad ante las autoridades superiores, protegerlos de los impuestos excesivos, ojalá tuviéramos uno así, defender en contra de toda usurpación de sus tierras, servir de juez de primera instancia, conducir las tropas en los combates, vigilar el cultivo de los campos, sobre todo el que se destina al pago de los tributos, verificar la entrega del tributo de los caspicles y es responsable de cuidar el orden. Viene después de este servidor el calpullet, que eran los jefes de los calpuli, electos vitaliciamente por los habitantes del mismo calpuli. Contaba con un consejo de ancianos denominado huehuetoque, al que consultaba permanentemente en todas las cosas importantes que iba a hacer. Sus funciones primordiales son proteger y defender a la comunidad, tener al día el registro de las tierras colectivas, hacer el repartimiento de las parcelas. En nuestra México Tenochtitlán existían 20 calpulis. El Capuyec estaba exento del pago de tributo. Los habitantes del calpuli labraban sus tierras y proporcionaban servicios de agua y leña en su hogar. Veamos la organización militar. Y esto es sumamente importante y pocas veces explorado. Los grados se alcanzaban por el número de prisioneros hechos. Para ostentar mayores distinciones, se tomaba en cuenta la calidad del cautivo. El primer grado, digamos el soldado raso, es el illac, es el joven guerrero que aún no ha hecho ningún prisionero. Después le sigue el telpostlí, que es un joven guerrero que ha hecho un prisionero, ya un prisionero. Podía pintarse el cuerpo de amarillo, la cara de rojo, las sienes de amarillo, tenía derecho a usar armadura de algodón. El segundo
grado, el segundo género, es el Tequiacac, que ya es un capitán que ha hecho prisionero a 4 adversarios. En esta categoría obtiene una parte del botín o del tributo. Tiene acceso a los consejos de los guerreros, realiza tareas militares, usa distintivos de pluma o brazalete de cuero, se sentaba un ispali, llevaba cortado el cabello como los valientes y usaba la manta conocida con el nombre de Tlacoauyo. Después le sigue el Cuayacatl. Esto significa el águila que guía. Es un capitán que intervenía para hacer cautivos de aquellos pueblos declarados enemigos de los mexicas. Tenía derecho a usar un besote verde y amarillo y a portar las mantas Cueschintli y Chipolnacatzimilqui. Le sigue el guerrero Ocelot. Este tenía en su haber tomado a un prisionero muy importante. Tenemos a los Otamitli, que habían cautivado a 2 prisioneros importantes y tenían derecho a llevar, entre otros ornamentos, uno en forma de hoja de planta. El Cuaustín, que ha tomado como prisionero a 3 enemigos distinguidos. El Cuacuautín, o caballero del sol o caballero águila, eran los que se habían distinguido entre sus iguales. Y fíjense algo curioso, en combate no podían huir ante 12 enemigos. Viene el último de los guerreros más importante, el Cuauchitl, guerrero que había hecho prisionero a 20 enemigos importantes. Este individuo no podía retroceder ante 20 enemigos. Su función fundamental era cuidar la retaguardia de todo el ejército. Los guerreros importantes se agrupaban en 3 grandes órdenes: la de los caballeros Ocelot, la de los Otomilk y las de los Cuacuautín, los caballeros águila. Normalmente conocemos 2 órdenes, la de los jaguares, la de los Ocelot y la de las águilas. Pero hay una, la de los Otomilk. Bien, en tiempos de guerra, después del Tlatoani o el Tlacatlecutli, seguían los 4 dignatarios que dirigían los contingentes de los 4 calpullis. México tenía 4 barrios, 4 calpullis, que después los españoles respetaron y les dieron los nombres cristianos, desde luego. Los 4 calpullis eran Teopam, Moyotlán, Aztacalco y Cuepopam. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Vean ustedes con lo que he dicho de voy a llamar de la filosofía de los soldados, de los guerreros mexicas. Vean ustedes que consistía fundamentalmente en algo, no en matar, sino en tomar prisioneros. De ahí las famosas guerras floridas que se tenía principalmente con los guerreros de Tlaxcala. Esta es la razón por la cual influyó muchísimo en la derrota de los mexicas. El mismo Hernán Cortés estuvo 2 veces en peligro de ser llevado a la piedra del sacrificio, y las 2 veces fue podido rescatar por sus gentes. Probablemente si no hubiera tenido esta costumbre nuestros ancestros por la parte de los mexicas, pues Hernán Cortés
hubiera muerto en alguna de estos dos episodios en que se le hizo prisionero. Bien, veamos ahora la organización judicial. El Tlatoani, como lo dije, era el jefe de toda la organización judicial. Conocía los casos más graves o complicados que se presentaban en una reunión denominada Dapoaltlatoyli, que quiere decir la palabra de los 80 días. Más adelante voy a mencionar, y de una vez lo hago, lo voy a repetir, que un juicio llevado ante cualquiera de los tribunales no podía durar más de 80 días, 4 meses en el calendario de 20 días que tenían nuestros antiguos mexicas. Y todo Mesoamérica era igual. El Cihuacóatl, supremo magistrado, intervenía personalmente para juzgar en última instancia como autoridad unipersonal. Según Orozco y Berra, era tenido con tanta estima que quien quería usurpar su oficio moría por ello. Se confiscaban sus bienes y se vendían como esclavo a su mujer y a sus hijos. El gran Tlacaelel ocupó por muchos años el cargo de Cihuacóatl. Esto es sumamente importante. Además, este gran personaje, una figura extraordinaria, que en 3 ocasiones se le ofreció que fuera el Tlatoani y no lo aceptó. En 3 ocasiones. Y fue una figura extraordinaria dentro de la estructura y organización mexica. Abajo de él, de Tlacaelel o del Cihuacóatl, se encontraba el Tlacatecal, que presidía por un colegiado que estaba formado en salas con jueces. Este tribunal conocía de asuntos civiles y penales, dictaba su sentencia en forma definitiva en materia civil. En cuanto a lo penal, como ya lo mencioné, las resoluciones podían ser apeladas ante el Cihuacóatl. Este tribunal, cuando actuaba en segunda instancia, se llamaba Tlacitlán. Las resoluciones eran comunicadas de inmediato en forma oral por el Tecpoyol y las penas se ejecutaban por el Cuagnotli en forma directa. En cada calpulli había un juez, el Teutli, elegido por su comunidad anualmente. Conocía de los asuntos de poca importancia. Estos jueces, el Teutli, se auxiliaba de los centetlaspiques, que eran como una especie de jefes de manzana que controlaban a 20 familias e informaban de sus problemas. Estos eran electos por los habitantes del Calpulli. Otro auxiliar es el Tequitlatoque, quien hacía el oficio que actualmente hacen, digamos, nuestros actuarios de los juzgados, comunicar los acuerdos de los Teutli. También auxiliaba el Topileque, encargado de practicar los arrestos. Existían otros jueces especializados en determinados asuntos. Pondré algunos ejemplos. El Atempanécat, que significa señor de la orilla de agua. No sé si se va a poder ver, lo saqué, va a ser difícil. Esta es la primera página del Código Mendocino muy famoso. Este código, si ustedes ven, en este lado derecho, hay un individuo que en la franja azul significa agua,
tiene un pie, tocando la franja de agua. Véanlo usted. Los demás no están. Este que está aquí, junto al águila. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. At Grainger, we're for the ones who specialize in saving the day and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So you can get the right answers and products right when you need them. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Es de Stenosh. Vean ustedes la diferencia hasta en lo que está sentado. Y vean la forma de su peinado. Vean los otros. Vean los otros. Mírenlos. ¿Sí? Estos son los simbolismos. Entonces, este es un juez de agua, porque tiene su pie tocando la orilla de la franja azul. Bueno, significa señor de la orilla de agua, el juez que se encargaba del régimen de las aguas de la ciudad y de los lagos. Bueno, ya aquí también hacía yo la mención del códice. Está, el juez se llama Xocoyotl, que quiere decir cascabel de la Ajorca. Tiene su pie tocando la banda azul que cruza la página. También los comerciantes tenían un tribunal especial para dirimir sus controversias, el Poctecayol, compuesto de 12 jueces que se reunían en una sala llamada Tecpan. Esquivel Obregón la llama Tianquistlazón. Existía un juez itinerante que recorría los mercados solucionando los conflictos que se suscitaban entre los clientes y los comerciantes. Su fallo se basaba en la costumbre. Gonzalo Armienta Calderón afirma que los juicios eran orales, fundamentalmente porque en su tramitación privaban los principios de celeridad, expeditez, concentración procesal y limitación de los recursos. El fallo era tenido como cosa juzgada, siendo irrevocable. Ningún juicio tardaba más de 4 meses mexicanos, o sea, más de 80 días en ser concluido, como ya lo dije anteriormente. Punto importante a destacar es el señalado por Jacques Souter, quien afirma que en el México medieval no se conocía la tortura judicial. En cambio, el interrogatorio que en Europa se acostumbraba, no se suprimió la tortura, sino hasta el siglo XVIII. ¿Cuáles son los nombres de las salas o de los tribunales que existían? La sala primera, el Tlaxitlán, sala de la judicatura, la presidía el propio Tlatoani y sus principales. Conocían de causas criminales, pleitos y peticiones de gente del pueblo, juzgaban y sentenciaban a los principales, hacían liberación de esclavos hechos injustamente, servía como sala de segunda instancia. Los jueces se llamaban Tecutlatoque y eran en número de 13. La sala segunda, Otecalli, Oteacalco, lugar donde se juntaban los ancianos para oír pleitos y peticiones de la gente del pueblo. La tercera sala, Tecpicalli, para las audiencias y juicios de la gente principal, sobre todo aquellos que eran guerreros.
Sala cuarta, Tequicacali. Se reunían los Tlatocachalca y los capitanes del ejército para un consejo de guerra. Estoy utilizando terminología actual, como lo dije desde el principio. La sala quinta, Acahuicali. Se reunían los Acacautlín, cuya función consistía en cumplir la sentencia de muerte que ordenaba directamente el Hueytlatuani. La sexta sala, Cuicaca, lugar de reunión de los Tlacacuam y Telpotlatoques, maestros de los jóvenes para esperar las órdenes necesarias sobre la ejecución de obras públicas. Sala séptima, Petlacalco. Aquí se lleva la cuenta del almacenamiento de los tributos que en especie se entregaban. La sala octava, Capiscacali, donde el Hueycapisqui recibía las cuentas de lo tributado y recaudado. La sala novena, Coacali, lugar reservado para recibir a los señores de otros dominios. Sala décima, Mixcoacali, lugar de reunión de los cantores, danzas y pintores. Sala decimoprimera, Malcali, lugar para guardar a los cautivos tomados en la guerra. La sala décima segunda, Totocali, lugar donde se guardaban todo géneros de aves, tigres, pumas y otros animales. Digamos el zoológico, y ustedes recordarán que a nuestros españoles que llegaron les causó un gran impacto conocer el zoológico que tenía Moctezuma Xocoyotzin. Y como breviario cultural, este zoológico se encontraba, para que lo ubiquen, aquí en la Ciudad de México, desde luego, frente al Sambor de los Azulejos, frente al edificio Guardiola, donde se hizo el convento de San Francisco. Bien, veamos la organización religiosa. Vimos la organización de Estado, la militar, la jurídica, y veamos la religiosa. El Cihuacóatl, electo de entre los mejores de la casa gobernante, era el sumo sacerdote. Después de él estaba el Teotecutli, señor divino. Se adornaba con una borla de algodón colgada en el pecho. Era consejero del Tlatoani. Aprobaba las declaraciones de guerra. Intervenía en todos los negocios públicos de importancia. El Hueyteopisqui, gran sacerdote, atendía los asuntos rituales. El Mexiacal, su distintivo era un incensario, y el Copali. A su cargo estaba organizar el culto de los pueblos y provincias. Contaba con 2 auxiliares. El Tlaquimilo, encargado de cuidar los bienes del Teocalli. El Tliyancacal, guardián de los ornamentos. El Tlapiscatzin era el cantor. El Epocacultzin era el maestro de ceremonias. El Mulanco Teohua atendía los servicios del Teocalli. El Teopisqui, sacerdote, este nombre significa guardián de Dios. Como dice Mendieta y Núñez, los sacerdotes influían en los más importantes actos de la vida de los personajes. Eran los educadores de la juventud, poseían la ciencia humana y la voluntad divina. Pasemos al derecho fiscal. Manuel Yáñez Ruiz dice que habían 2 grandes tributos que existían en el pueblo mexica. Uno, los tributos impuestos a los pueblos sometidos, y otro, los tributos internos. En la primera parte, en los renglones de los pueblos sometidos,
habían dos tipos de impuestos, de tributos. Los de los pueblos que se entregaban en paz y aquellos que eran sometidos por las armas. Los tributos de estos pueblos eran otorgados en especie a través de mercancía. No obstante, también había tributos consistentes en servicios especiales que se prestaban por los habitantes de los pueblos conquistados. Por ejemplo, labrar la tierra, cargar basamentos y armas, reparar los templos, los servicios domésticos en la casa de los señores, trabajo en las obras públicas, en la guerra y un gran etcétera. Resulta importante señalar algunas fuentes que han estudiado los tributos, como es el Código Mendocino que enseñé la primera lámina y uno más antiguo, la Matrícula de los Tributos. Son los códices más importantes que existen para conocer el sistema tributario de los mexicas en la época de la conquista de la Gran Tenochtitlán. Además que nos permite saber el sistema económico y productivo de muchos pueblos mesoamericanos, así como la extensión que había alcanzado el pueblo elegido de Huitzilopochtli. Como bien lo dice Jesús Galindo y Villa al estudiar el Códice Mendocino, muy interesante es la segunda parte de la historia, porque la gran extensión del poderío de México, la multitud de pueblos donde llegaron sus armas, sujetándolos al pago de tributos, la cantidad y calidad de ellos y el periodo en que deberían cumplirse. En suma, este código es una estadística completa. En su obra, Molain Fabre nos informa cuantitativa el monto de los tributos que los pueblos sometidos a los aztecas entregaban. Pondremos algunos ejemplos. Muy pocos porque el tiempo me está alcanzando y pido de una vez autorización para prolongarme. Doctor, por favor, estamos escuchando la plática, mire el deleite. Usted siga, por favor, doctor. Y una disculpa por este abuso de usted, con ustedes. 20 pueblos tribunaban granos y cereales. Por ejemplo, maíz en 20 trojes por año. ¿Saben a cuánto equivaldría esto actualmente? A 7,000 toneladas. De frijol, 21 trojes por año. Su equivalencia actual serían 5,000 toneladas. Chía, 20 trojes por año. La equivalencia actual serían 5,000 toneladas. Huautli, 17 trojes por año. Equivalencia actual, 4,000 toneladas. Esto también es muy importante porque de aquí también podemos aprender que productos son originarios de nuestro país, por ejemplo. De los 4 que he hablado, los 4 pues son originarios de este hermoso México nuestro. 16 pueblos contribuían con 980 cargas de cacao, que a cifras actuales serían 21,500 kilogramos por año. 3 provincias tributaban chile seco en 1,600 cargas al año, o sea, 36,806 kilogramos. 5 ciudades tenían como tributo 60 cantarillos de miel al año y a 2 les impusieron la de entregar 800 cántaros por año de miel de maguey. 25 lugares contribuían con 70,080 cargas de mantas grandes de algodón. Cada carga tenía 20 unidades. 5 pueblos contribuían anualmente con 6,400 cargas de mantas chicas de algodón blanco. 19 provincias tributaban cada año con 24,480 cargas de mantillas ricas de algodón. Un pueblo tenía la obligación de entregar 2,400 cargas de mantas grandes de nequén
por año. 3 lugares con 3,200 cargas de mantillas ricas de Nequén. Bien, déjenme el tributo religioso. Habían 3 clases de estos tributos. El de las primacías de los campos, la tributación de bebidas, carbón, leña, copal y vestidos, y los servicios personales consistentes en mantenimiento a los templos, así como la labranza de las tierras dedicadas a los templos llamado Tleotapán, tierra de los dioses. Los tributos en caso de guerra para los pueblos tributarios, proporcionar hombres que pelearan o bien que cargaran armas y efectos, tamemes. Como obligación general para todos los sujetos pasivos de esta relación tributaria estaba la de cultivar las tierras denominadas Michinali, que quiere decir tierra para la guerra, estando los productos que de ella se obtenían exclusivamente destinados al mantenimiento del ejército en tiempo de guerra. Algunos pueblos tributarios tenían además la obligación de proporcionar víveres al ejército en campaña. Me voy a saltar algunas cosas. Vamos a la organización tributaria. Los recaudadores eran llamados capisques, funcionarios de Estado, y su actividad consistía en la recolección de los tributos. A nivel local, la supervisión de esa recolección estaba destinada al equitlato, funcionario nombrado por la autoridad regional. Los bienes a escala local eran recogidos por este personaje y enviado a un centro regional. La casa de donde se depositaban se conoce con el nombre de Calspilcali, quienes tenía a su cargo la recolección del tributo a 20 familias, y se llamaban centepanisques, y los que hacían a 100 familias era el malcutepopisque. El calpisque recibía todos los bienes que enviaba el tequitlato en la capital de la provincia, remitiéndolos a la ciudad de Tenochtitlán. Dentro de este sistema había un funcionario mayor denominado Petlalcal, señor de la casa de los tercios, que se encargaba de almacenar los tributos y a quien Tesosomoc llama el capiscle principal. Toda proporción guardada, podríamos decir que sería el secretario de Hacienda y Crédito Público. Sagún, al reseñar las casas reales, afirma que existía una sala llamada Capiscali y al frente de ella estaba el Güey Capisque o supremo recaudador, jefe de todos los capisques. También menciona una sala conocida como Petacalco, tal como ya lo afirmamos. Todos los funcionarios mencionados en la materia fiscal dependían del Cihuacuatl, supremo ministro en todos los órdenes. Había una especie de facultad económica coactiva, ya que el incumplimiento de la obligación tributaria tenía como consecuencia que el sujeto pasivo fuera vendido como esclavo para pagar su deuda tributaria. Derecho agrario. La organización de la propiedad territorial de los mexicas se dice que existían 3 tipos de propiedad. Una, la que pertenecía a la comunidad, que era el Calpuyali y el Altepetlali. La segunda, que era la propiedad de los señores, denominado Pillalis o Tecpillalis, que era una especie un poco restringida, pero con visos
de propiedad individual. Tercero, las propiedades públicas. El Teopantilli, el Michimali, el Tlatocatlayis, el Tempatlayis, el Yuatlalis, dedicada a los sostenimientos específicos que ya hemos mencionado algunos de ellos y eran explotadas en forma colectiva. Veamos el Calpulali, que es el más importante que quiero mencionar. Es la institución que regula la relación de los mexicas con la tierra. Es la base de la organización social y en gran medida la que determina la vida económica. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Significa casa grande o gran familia. Es decir, con el término Calpulli se significa un grupo de personas parientes entre sí ligadas a un territorio común. El Calpulli tenía, por lo tanto, dos características esenciales: relación consanguínea indisoluble y clan territorial. La parcela no podía ser cedida o traspasada por su usufructuario, pero sí podía dejarla en herencia. Solo en caso de verdadera excepción se permitía su arrendamiento, siempre y cuando el arrendatario fuese de otro Calpulli y para satisfacer también necesidades públicas y comunes del mismo Calpulli. El Altepetlali son aquellas tierras comunales que pertenecen a los pueblos. Su producción se destina a satisfacer los gastos comunes los gastos locales de la comunidad y el pago de tributos que se exigían. El Pillali es la tierra que pertenece a los señores y sus descendientes. El Tecpillali, la tierra de los señores de mayor prosapia y antigüedad. Los pillales y tecpillales eran las únicas formas conocidas, como ya lo dije, de propiedad individual de la tierra. Empero, tenían ciertas limitaciones que restringían su derecho de propiedad. Por ejemplo, solo podían enajenarla a un pili, nunca a un macehual. También para los templos y sus sacerdotes. El Tlatocatlayi, tierra destinada al mantenimiento del jefe del Tlatoani. El Milchilali, tierra dentro de los Calpulis, pero destinada a sufragar los gastos del ejército en tiempo de guerra. El Tepantlali, dedicado al mantenimiento de los Tecpan, es decir, de las casas pertenecientes a la comunidad donde viven los tlatoanis. La tierra era cultivada por gente especializada llamados tecpantlacas. Pasemos al derecho penal y solamente después veremos el comercio a gran distancia y con esto voy a acabar saltándome muchas cosas. Voy a dar un catálogo de los diferentes tipos penales que existían. El derecho penal es un testimonio de severidad moral. Esto quiero subrayarlo muy bien. Vean ustedes cómo el derecho penal en ellos era el factor que cuidaba los valores que tenían los antiguos mexicas.
El derecho penal mexicano es testimonio de severidad moral, de concepción dura de la vida y de notable cohesión política. Así es, en efecto, el antiguo derecho penal de los mexicas, que estaba en vigor a la llegada de los españoles al Valle del Anáhuac, refleja el alto grado de principios éticos que los naturales habían alcanzado y protegían a través de su sistema penal. Sistema drástico, cruel, primitivo, pero justo en su aplicación y protección de los altos valores que perseguían los habitantes del Valle de México. El derecho penal tiene un catálogo de tipos penales y sus sanciones en forma escrita. Por ejemplo, el abuso de confianza se sancionaba con la esclavitud. El delito de alta traición con la pena de muerte, confiscación de bienes y esclavitud a sus parientes hasta el 4º grado. Delito de encubrimiento de alta traición, esclavitud. Delito de sedición, sanción, pena de muerte. Delito de usurpación del cargo de Cihuacuat, lo dije hace un momento, pena de muerte, confiscación de sus bienes, destierro de su familia hasta el 4º grado. Delito de peculado. Reitero que estoy utilizando delitos tipos penales con las denominaciones actuales. Delito de peculado, pena de muerte y confiscación de bienes. Delito de concusión, pena de muerte y destitución o trasquilamiento. Delito de malversión de fondos, esclavitud. Delito de usurpación de insignias reales y vestido de la nobleza, pena de muerte por lapidación y confiscación de bienes. Delito de incitación a la revolución, pena de muerte. Adulterio infraganti, pena de muerte por lapidación. Adulterio sin flagrancia, sanción, pena de muerte por estrangulamiento. Adulterio con la esposa del tlatoani, pena de muerte por descuartizamiento de miembro por miembro. Delito de deserción, insubordinación, indisciplina, abandono de puesto y cobardía, pena de muerte. Delito de espionaje, pena de muerte por desollanamiento. Delito de homicidio, pena de muerte. Delito de homicidio a un esclavo, esclavitud a favor del dueño del occiso. Delito de homicidio del adúltero al esposo, pena de muerte, quemándolo vivo y rociando su cuerpo con agua de sal. Pederastia, pena de muerte por estrangulamiento. Lesiones, pena corporal e indemnización de los gastos erogados. Lenocinio, pena de muerte para los proxenetas. Delito de incesto, pena de muerte por estrangulamiento. Delito de estrupo con sacerdotisa o joven de familia prominente, pena de muerte para ambos, siendo empaleados y quemados. Delito de aborto, pena de muerte, incluyendo a los cómplices. Delito de despojo, pena de muerte por estrangulamiento. Injurias o malos tratos a los embajadores o representantes del tlatoani, pena de muerte. Injuria a los padres, pena de muerte e indignidad para heredar. Delito de rapto, pena de muerte por estrangulamiento. Delito de violación, pena de muerte. Delito de robo de oro y plata, pena de muerte. Delito de robo de cosas de pequeño valor, sin sanción si se devolvía la cosa robada. En caso de incumplimiento, quedaban como esclavos. Riña, arresto y pago de las curaciones. Reincidencia de robo, pena de muerte. Delito de robo en el templo, pena de muerte. Robo en el mercado, pena de muerte. Delito de falsificación de las medidas y las pesas, pena de muerte. Difamación y calumnia, corte de una parte del labio
y a veces las orejas. Falso testimonio judicial, ley del talión, es decir, el mismo castigo que se hubiera dado a quien fuera falsamente acusado. Embriaguez, trasquilarlo públicamente en el mercado y derribarle su casa. Si era servidor público, se le destituía e inhabilitado. Caso de residencia, pena de muerte. Destrucción de cosechas, pena de muerte. Salteador de caminos, pena de muerte. Hechicería, pena de muerte. Rompimiento de los votos de los sacerdotes, destierro y privación del cargo. Las afrentas hechas a un embajador, declaración de guerra. El robo a los mercaderes, malos tratos o darle muerte era causa suficiente para que también se declarara la guerra. Al que removía las mojoneras que señalan linderos, la pena decretada era la muerte. La aportación de armas en tiempo de paz estaba prohibida. La mentira era delito y también se penalizaba con la muerte. El derecho mexica establecía como pena accesoria la confiscación de los bienes, como en el caso de alta traición, peculado y en algunos casos esclavitud. Habían ilícitos que requerían de querella necesaria y también el perdón del ofendido que atenuara la pena, en el adulterio, por ejemplo. Los menores de 10 años eran inimputables, eran excluyentes de responsabilidad o atenuantes el cometer el delito o ilícito bajo los efectos de una embriaguez completa. Había penas trascendentes como la traición que alcanzaba a los parientes hasta el 4º grado, cayendo en esclavitud. La residencia era motivo de agravamiento de las sanciones. El sistema penitenciario se basaba en la existencia de 3 especies de cárceles, una denominada Teilpiloyan, donde se recluía a los delincuentes que habían cometido delitos leves. La segunda era conocida como Cuauhcali, una casa de madera reservada para los sentenciados a muerte, así como a los prisioneros de guerra destinados al sacrificio. En esta cárcel se notaba una fuerte diferencia entre los sentenciados y los prisioneros de guerra, mientras a los segundos, o sea, los prisioneros de guerra, eran bien alimentados para que estuvieran sanos y agradaran al Dios en cuyo honor se sacrificaban, a los primeros eran mal alimentados y al poco tiempo estaban, dice un autor, flacos y enfermos. La tercera se llamaba Petlacali y era reservada para los esclavos de collera. ¿Quiénes eran los esclavos de collera? Aquellos que eran incorregibles. Y voy a terminar con el comercio a larga distancia, pues que es un tema que nos interesa a nosotros, que la mayoría de los que estamos aquí somos amantes del comercio internacional, del comercio exterior. Los caminos en la antigüedad precolombina servían para unir diferentes regiones y permitir el tránsito de personas y cosas, coadyuvando al desarrollo de los pueblos. El comercio exterior o comercio a larga distancia, como se cataloga en Mesoamérica, se realizaba por un grupo denominado Poxteca y la actividad de traficar se denominaba Poxtecayol. 2 son las rutas del intercambio que vamos a señalar: la del sur y la del este y la del sureste mesoamericano. Ambas partían o de Tenochtitlán o de Tlatelolco. A veces habían algunos otros lugares donde también podían salir estas especies de caravana. Podían salir de Texcoco, de Cuautitlán, de Culhuacán y de Azcapotzalco. Todas seguían por Tehuacán, Teotitlán del Camino y otras
ciudades alineadas a lo largo del río que hoy conocemos como de Santo Domingo, hasta llegar a Tuxtepec, Oaxaca. La ruta en este lugar se bifurcaba, yendo una a través de lo que actualmente conocemos como Veracruz y Tabasco, hasta el Golfo de México, para concluir en un lugar donde ahora es Campeche, que se llama Xicalango, lugar situado en la laguna de Términos, y a este sitio acudían los mercaderes de origen maya, y ellos empezaban ahí su intercambio y luego viajaban hasta Centroamérica los mayas. La otra salía de Tuxtepec, internándose por Oaxaca, Chiapas, Soconusco y Ayatlán. Ayatlán es una ciudad que está en la frontera de Guatemala con México, en México Ciudad Hidalgo, y en el lado guatemalteco se llama Tecumumán. Gentes especializadas recorrían esta ruta. Por ejemplo, los tlamemes o cargadores, quienes con su mecapal podían cargar 20 kilos en la espalda y recorrer hasta 25 kilómetros al día. Fíjense ustedes qué fortaleza. Las principales mercancías que se comercializaban: la turquesa, la obsidiana, el espejo de matita, las conchas, la cerámica, las piedras verdes, el coral, la sal, ropa, joyas de oro, plumas de quetzal, mantas, cacao, jade, algodón. Los zapotecas contaban con una deidad como patrono a la cual rendían tributo. Dicha numen era Yacatecutli, que significa señor guía. Como elemento iconográfico tiene el bastón del mercader y un abanico. Se le encuentran iconográficamente en una encrucijada de caminos, lo que significa precisamente lo que transitan los mercaderes. Dentro de la organización social de los mexicas, los zapotecas tenían un lugar importante, ya que además de realizar la actividad comercial a gran distancia, cumplían la función de servir de embajadores y traer presentes entre los gobernantes. También servían como estrategas y tomaban parte en la preparación y ejecución de acciones bélicas. Eran espías, en una palabra. En caso de que fueran descubiertos en su actividad de espionaje y ejecutados, esto era motivo suficiente para declarar la guerra. Voy a concluir con esto. Para ser zapotecas era necesario permiso del tlatoani o descender de familia de comerciantes. Se agrupaban en 7 tlalicayis. Los comerciantes tenían 2 jefes, el zapoteca Tlailotlac y el Axotecal. La posición más altas era el zapoteca Tlatoque, que era un mercader sumamente importante, el que dirigía y facilitaba los recursos y productos a los que viajaban, los productos con los que viajaban. Tenían derecho los zapotecas a tener un tribunal ad hoc, un tribunal para ello. Dejo, desde luego, el derecho civil y el derecho mercantil, porque ya es más que suficiente con todo lo que los he abrumado, cansado, y yo les agradezco que hayan permanecido en esta charla que espero haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Le voy a mandar el chat con todas las felicitaciones. La verdad, para nosotros, como todos mencionaron, es un privilegio, un honor que esté haciendo un trueque con nosotros. En verdad, además de que no me canso de verlo todo, o sea, cuando lo vemos aquí, me encanta que esté participando. En verdad es un honor, y más que comparte sus conocimientos, porque sabemos que es un apasionado en la materia y que además lee y sigue estudiando, y para nosotros es un ejemplo, en verdad, para seguir estudiando, para seguir preparándonos, para enamorarnos de nuestro querido México. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela.
Y bueno, pues ahora sí, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, y hagamos un trueque, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Máximo Carvajal Contreras por hacer un trueque en la plática habitual con el tema Derecho Precolombino Mexica, bien escrito como usted lo mencionó, SH, sí, el día 20 de septiembre del 2021. Doctor, muchísimas gracias, en verdad. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.